Buenas tardes, espero que estén muy bien. Esta ocasión vamos a hablar sobre la materia de composición de video digital que está incluida en nuestra maestría de diseño multimedia. Vamos a tocar algunos temas los cuales fueron más relevantes a lo largo de la materia, algunos históricos, algunos de relevancia y algunos informativos. Vamos a tratar de hacerlo lo más específico posible para que lo puedan entender y no sea muy complejo. Primero vamos a hablar sobre los históricos, que son esenciales en el video digital, ya que algunos de estos son más relevantes. El primer tema que vamos a hacer es la fotografía, de cómo la fotografía se transformó o cómo se movió hacia el cine. Cómo fue que la fotografía llegó a ser un referente en el cine y cambiar de ser una simple imagen a hacer una serie de imágenes primeramente y se convirtió en esa secuencia. Después de eso ya se agregó el video y todo, pero lo esencial fue cómo lo esencial fue la fotografía convertida en una secuencia de imágenes que se reproducía y asemejaba a lo que ahora conocemos como video. Los orígenes de este los encontramos en el año de 1654, cuando un sacerdote alemán de nombre Anastasio Kircher empezaba a experimentar con imágenes en movimiento gracias a su famosa linterna mágica. Es decir, él fue el primero en experimentar esta secuencia de imágenes para ver cómo se iba viendo o cómo es que él lo tenía en sí. Otro personaje referente de este fue Gaspar Robert, que creó un espectáculo muy llamativo basado en figuras pintadas sobre placas de cristal, que en 1978 fueron las primeras proyecciones públicas. Es decir, él fue el pionero o el que empezó a dar estas proyecciones hacia el público o a mostrarle al público cómo se hacían, ya no simplemente haciendo un experimento para él, sino que ya mostrándolo a los demás. La fotografía. La palabra fotografía fue utilizada por primera vez por John Herschel en 1839. La palabra se deriva del griego foto, luz, y gratos, escritura. Eso es la palabra. Fue la primera vez que alguien usó la palabra fotografía y la describió así. Vamos a hablar de otro tema como es la comunicación audiovisual, es decir, cómo el video transmite la comunicación y cómo está compuesto. Está compuesto básicamente por tres puntos, que es la composición, la representación y la imagen. Primero vamos a hablar de la composición. Lo que entendemos por composición es la organización de los elementos dentro del cuadro, es decir, es necesario cómo los vamos a acomodar para darle esa comunicación al espectador, para que sea más eficaz y él la pueda entender como si estuviera haciendo una narrativa o como si estuviera intentando entrar en él, que no sea algo que sea más complejo o algo que el espectador no pueda entender. Con esto tratamos de que para el espectador sea una experiencia más positiva y se pueda hacer más de mayor agrado, se podría decir. Vamos a hablar ahora de la representación. La representación hay que tener en cuenta muchos factores para que ésta pueda ser concisa. Algunos de estos factores son el equilibrio, la sección áurea, el ritmo modular, la luz y el color. Esto es para que la representación no sea tan pequeña, tan corta, sino que sea más fluida, que tenga más factores con los que pueda contar. Vamos a hablar ahora de la imagen. La imagen en la composición tiene una regla muy importante que es la regla de los tercios. Esta regla de los tercios consiste en dividir hipotéticamente el espacio en diferentes tercios, tanto vertical como horizontalmente. Horizontalmente. Y haremos que las líneas y los elementos más importantes de una fotografía se ajusten a estos tercios, es decir, así los elementos más importantes de las fotografías irán en los tercios, tercio 1, tercio 2, tercio 3, e irán acomodándose para que sean una composición más amena que sea más vasta para el espectador, que no se confunda tanto o que esta composición no le genera alguna sensación que pues no sea del agrado del espectador. Lo que tratamos con esta regla de los tercios es que sea lo más esencial y que llegue al espectador de una manera más directa.
por último vamos a hablar de la composición de un video. Sí, la composición de un video. En primera instancia es el guión. El guión es lo que va a surgir, es lo que va a dar la idea, es lo que va a dar el gran salto para hacer una composición de un video. Si no se tiene el guión no se podrá hacer todo esto, ya que el guión es la base de todo. Ya que el guión es la base de todo y los componentes de este van a hacer que el espectador lo tome como si fuera una narración, es decir, como si se estuviera dando de uno mismo. El espacio y los personajes son muy importantes en la composición de un video porque va a ser lo esencial para que este pueda ir tomando forma poco a poco, desde un personaje principal, un personaje secundario, desde el espacio donde van a estar actuando, donde van a estar estos personajes. Eso es muy importante, la composición de un video. Vamos a hablar también un poco del encuadre, de la angulación. Todo esto tiene que ver mucho con la composición, de cómo ya vimos el guión, ya vimos los personajes, pero cómo los vamos a encuadrar, dónde los vamos a poner, de qué ángulo los vamos a tomar. Ya es un ángulo lateral, un ángulo de frente, un ángulo trasero, no sé, una vista de águila, no sé, los encuadres o las composiciones que se puedan armar son lo más importante, y gracias a esto vamos a tener esas ciertas sensaciones del público. Es decir, si un encuadre lo combinamos a lo mejor con alguna toma y el personaje, eso puede dar una sensación, pero si tomamos de otra forma nos puede provocar otra sensación. Entonces eso es muy importante en la composición de un video, siempre sabiendo de qué se va a tratar el video y hacia quién vamos a ir dirigidos. Entonces siempre hay que analizar mucho eso en la composición de un video. El plano, el movimiento de la cámara, como bien lo decía, implica un significado. El movimiento de la cámara nos va a dar esa sensación, o a veces esa sensación de movimiento que tengamos hacia, no sé, hacia algún video o hacia alguna película que estemos viendo. Siempre tenemos que tratar de conjuntar eso para que sea del agrado del público. También el montaje es muy importante, ya que este regula la organización de los elementos visuales y los elementos sonoros, el conjunto de elementos, exponiéndolos, encadenándolos y regulando su duración. Creo que esto es todo. Hablamos un poco sobre los temas más importantes que tuvimos a lo largo de esta materia. Creo que fue una materia muy importante, nos dio mucho en qué investigar, mucho de qué hablar. En lo personal, a mí siempre las materias me dejan algo que investigar, siempre me quedo picado con eso, y creo que eso es muy importante, ya que así podemos adentrarnos más en el tema y saber qué es. Nos dan mucha información en las materias, sí estoy de acuerdo, pero nunca es suficiente. Muchas gracias.